Listo, hola nuevamente. Voy a dejar este cuadrito así simplificado, que recuerden que debo grabar la otra parte, si no, no me quedan grabados. Nos vamos entonces para el ciclo contable. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Es el proceso mediante el cual las transacciones de una empresa son registradas y resumidas para la obtención de los estados financieros. Está conformado pues por unas fases puntualmente, que las vamos a ver cada una. Tenemos recolección de los documentos soportes externos e internos, los que bien ahorita veníamos hablando en términos de confiabilidad. Tenemos la codificación de cada uno de los soportes u operaciones, digamos, en transacciones. Por eso necesitamos el PUC para identificar entonces y atribuirle un código y un nombre, pues debidamente determinado a esa transacción. Entonces, miren muchachos, que eso no es como yo quiera. Es decir, ay, bueno, esto como fue un ingreso, ojo, esto fue un ingreso, se va para ingresos. Venga, pero entonces está la otra pregunta, ¿ingresos de qué? ¿De qué fue el ingreso puntualmente? No, resulta que hace como 2 años se habían comprado unas acciones, pero habían bajado mucho, entonces no están generando rentabilidad, pero ahorita empezó a dar un rendimiento. Entonces, ojo muchachos, que un ingreso, por ejemplo, de ese tipo, no se puede considerar un ingreso, digamos, como venta de la organización. Listo. Entonces resulta que por allá en, en el estado de resultados tenemos una parte donde se dice otros ingresos y otros gastos, ¿sí? Entonces, ese ingreso, por ejemplo, que les acabo de decir, bueno, unas acciones que no están generando nada, pero ahorita generaron algo, van en esa parte, no en los ingresos de ventas por la organización, ¿sí? Entonces, miren la diferencia del uno a lo otro. Entonces, yo tengo que ser muy claro con respecto a la información, además porque, ojo, que donde yo las vaya a colocar en los ingresos por ventas, pues bueno, eso no es mentira, pues que yo me voy a pegar la emocionada de la vida porque aumentaron mis ingresos. Entonces, mentiras que yo me estoy diciendo mentiras a mí mismo, y resulta que eso no fue realmente por ingresos de ventas, sino por otro tipo de ingresos. Entonces, en esos muchachos tenemos que ser supremamente claros, ¿sí? Para que no nos pase, pues bueno, no existe información que no sea confiable. Sí fue ingreso, pero no fue un ingreso por venta, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Registro en el comprobante de contabilidad, registros en los libros de contabilidad auxiliar y principal. Finalmente, la elaboración de los estados financieros. Entonces, de cierta forma, nosotros ya veníamos viendo cómo, digamos, puntualmente se venía dando la información. Acá ya vamos a ver a grandes rasgos, pues, cómo funciona, es decir, todo este proceso. Tenemos entonces recolección de los documentos, soportes externos e internos. Todas las operaciones económicas se realizan o que se realizan en las empresas deben ser registrados en los libros de contabilidad. ¿Cómo es que se llama eso donde lo registramos en el libro? ¿Cómo se llama la operación? La vimos la semana pasada. María, el libro diario y el libro mayor en términos de las cuentas T, ¿cierto? Los libros de contabilidad sumen ambas informaciones, ¿sí? Tenemos entonces, pero a su vez, para cada uno de estos registros o que sean justificables, deben soportarse con los documentos pertinentes para cada una de ellas, es decir, los documentos que comprueban la transacción realizada, y dependiendo del hecho realizado se deberá tener documento legalmente aceptado. Ojo pues, porque esto también es lo otro. Miren que eh, uno pues encuentra muy fácilmente talonarios de factura, pero que no tienen numeración. Por ejemplo, esos no son aceptados porque no tienen información válida, digamos, para las autoridades pertinentes cuando vayan a revisar que la información esté correcta, porque miren, entonces, por eso también es tan delicado, por ejemplo, con la facturación. Cuando se daña una factura,
no se puede botar la factura, entonces se tiene que cancelar, eso tiene un proceso y la factura tiene que quedar ahí, ¿cierto? Tiene que quedar dentro de los soportes de factura de la empresa para que sea verificado en algún momento que pues en esa factura la transacción no se pudo ejecutar o existió una equivocación y que la venta quedó registrada en la factura tal. ¿Sí? Porque, ojo, también a veces, ¿qué puede suceder? Que dicen, no, esta factura se canceló y quedó eliminada, y a verla, y resulta que a veces terminan, bueno, haciendo también pues cosas no muy legales con ese tipo de situaciones puntualmente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en términos de las facturas, ojalá, o bueno, generalmente, ¿qué se pide? Que tenga el nombre de la empresa, tenga una numeración, ¿cierto? Tenga una numeración y lo que les digo, no puede hacer, o la que sea anulada como tal, tiene que quedar igual en el registro, ¿sí? Debe ser clara en términos de cuánto equivale o cuánto vale entonces su valor en términos que unitarios y cómo se hizo la compra, cuánto fue, por ejemplo, en total, cómo se aplicaron los impuestos, ¿sí? En términos de esa facturación. Entonces, son aspectos que hay que tener sumamente claros. Hablamos entonces que los principales soportes en términos de contabilidad, entonces tenemos de ingresos, recibos de caja menor. Yo creo que la otra vez lo mencionábamos, casi todas las empresas tienen una caja menor para que sea utilizada, pues en efecto, cuando ocurre algo en la empresa, es decir, casi siempre la caja menor está por áreas, hay que decirlo también, cada área maneja su caja menor o, por ejemplo, tesorería maneja la caja menor dependiendo pues como el manejo que se le dé, para asumir gastos de papelería, transporte en caso de que sea necesario. A veces ahorita cuando hablamos, por ejemplo, de los vendedores, ellos necesitan entonces unos viáticos, ¿cierto? Para ir y venir y generalmente desde la caja menor, digamos, es desde donde se venía dando esta información. Hay que mirar, porque ya pues entonces las empresas también han trascendido mucho entonces en términos de esto. Pues primero para no mantener pues como mucho pues dinero realmente líquido, por así decirlo, dentro de las empresas, es decir, dinero físico. ¿Sí? Entonces muchos ya entonces vinieron a dar más bien o tarjetas de crédito y la tarjeta con es decir, se podría controlar mucho más fácil dicha tarjeta pues que el dinero en efectivo, ¿cierto? Porque entonces, bueno, ya sabemos que generalmente ese tipo de soportes se prestan para todo, además que bueno, el soporte era o la factura o la factura, digamos, de compra donde fuiste o del transporte, el transporte sí era muy difícil identificarlo, mientras que con la tarjeta de crédito y te dan topes también, entonces bueno, no es digamos tan fácil sacarle ese tipo de dinero a la organización en un momento determinado, ¿cierto? Hay que entrar entonces también a mirar eso. Y ojo, porque tiene que estar soportado, a pesar de que entonces, como el nombre lo dice, caja menor y no involucra cantidades exorbitantes de dinero, sí tiene que estar soportado, ¿cierto? 20.000 en que se gastaron, 50.000, 100.000 pesos, ¿sí? Listo, tenemos órdenes de egreso, es decir, comprobantes de egreso, perdón, órdenes de pago, en términos de cómo se está manejando nosotros con respecto a los proveedores, tenemos facturas de compra-venta, notas de débito y crédito, ¿cierto? En términos de que nos queden debiendo, quedemos debiendo, y las notas de contabilidad, aunque ya sabemos que también, aparte de estos soportes, pues bueno, estará todo el soporte, digamos, desde el banco. Es decir, nosotros como personas naturales, nosotros tenemos opción de ir a mirar y verificar el historial de transacciones que ejecutamos, lo mismo las organizaciones. Entonces, cada periodo, muchachos, vea, eso es un proceso, pues, supremamente tedioso, pero se tiene que hacer porque se tiene que comprobar cada transacción, qué día se ejecutó, qué fue por el monto debidamente asentado en la contabilidad. Entonces,
también este respaldo desde el banco también es muy válido, ¿cierto? Además que, bueno, ya sabemos que hiciste la transacción, inmediatamente quedó consolidada en el banco, es decir, y esa también es en realidad supremamente difícil de modificar, es decir, eso es inmodificable, es las transacciones que ejecutaste y punto. ¿Sí? Bueno, y tenemos las notas de contabilidad, que estas sí son, digamos, más desde los estados financieros para aclarar la información. Tenemos entonces aquí, como por mencionar otros en términos de dónde vienen. Entonces, cuando hablamos de consignaciones, entonces tenemos recibos de caja y son externos. A veces entonces no se hacen consignaciones, sino transacciones, ¿cierto? Es decir, yo te transfiero. Entonces queda el soporte de el banco en el historial que yo en efecto hice esa transacción en ese momento determinado. Pagos de caja menor, recibo entonces de caja menor es interno, tenemos liquidación de activos, nota de contabilidad y es externo. Ojo, ya sabemos que cuando liquidamos activos es porque los estamos vendiendo, ¿cierto? ¿Por qué creen que uno pueda vender un activo? Ahorita les comentaba, los activos entonces corrientes, por ejemplo, son la máquina, los equipos y que son comprados para el deber ser de la empresa. ¿Yo porque en algún momento lo puedo liquidar? ¿Cuando ayudar o ayudar? Ayudar. Hola, Yo iba a salir. ya lo silencié. A ver, ¿quién me cuenta? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué pueda liquidar un activo? Porque la empresa se va a acabar. Esa puede ser una posibilidad, pero será la única. A ver, por aquí, ¿qué me dicen? Porque acabó su vida útil. Listo, válido. Acabó su vida útil, la voy a actualizar, voy a comprar otra. Miren, algo tan sencillo como que puede hacer un activo ocioso, ¿sí? Y suele suceder. A veces compramos maquinaria y equipo que pensamos que van a ser útiles y resulta que no. Bueno, por acá Wilson dice, necesito dinero, absolutamente. Y miren, una de las opciones que yo debería tener en cuenta cuando necesito dinero es, en efecto, mirar si tengo activos ociosos, es decir, activos que no están utilizándose para lo que fueron comprados, entonces que yo puedo venderlos para solventar entonces la deuda que tenga o comprar la otra máquina, ¿sí? Entonces es bien importante esta liquidación de activos y lo que implica para la empresa. Bueno, tenemos compra de mercancía, los soportes entonces serán las facturas, es de origen externo, la venta también se hace a partir de facturas o ese es el soporte como tal. Cobro de cartera, recibos de caja y es externo. Depreciaciones, notas de contabilidad, aunque ya sabemos que la depreciación implica un desgaste del activo, pero no necesariamente digamos que sea real o en términos monetarios. ¿Cuándo me doy cuenta que en efecto real es cómo se dio? Cuando me voy a la liquidación del activo y pues en efecto recibí el dinero X por ese activo. Entonces allí es donde realmente me doy cuenta pues esa depreciación cómo estuvo determinada. Tenemos también provisiones de cartera, notas de contabilidad interno, ¿cierto? Cómo se van a provisionar, es decir, en unos momentos en que lo que les contaba, hice compras o ventas a crédito y en mi periodo contable como tal no se va a ver reflejado ese dinero, sino en otro periodo. Entonces yo tengo que hacer una provisión para identificar que ese dinero no lo estoy percibiendo en ese momento, pero que la transacción sí se ejecutó, es decir, la compra o la venta sí se dio en ese periodo, pero que el dinero se va a percibir en otro periodo contable. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Tenemos el segundo paso, codificación de los soportes, tomar cada documento soporte, analizar la operación y definir un código de cuenta de acuerdo al plan único de cuentas. Por eso les decía, eso no es que me lo voy a inventar, lo voy a asumir donde yo crea. No, todas, muchachos, el PUC, por eso es un libro grandísimo, es así, tiene un sinfín de cuentas, es decir,
casi que todas las operaciones ya están contempladas allí. Entonces yo primero me tengo que ir para el plan único para identificar la transacción que yo quiero asentar, cómo lo debo hacer. Entonces, ¿qué tenemos? En la contabilidad se realizan los asientos contables basados en el método de partida doble, esto ya lo hemos considerado, que consiste en registrar por medio de débitos y créditos los efectos que producen las operaciones en las diferentes cuentas contables que afectan los estados financieros, de manera que siempre exista la igualdad entre el debe y entre el haber, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ingreso, el dinero sale de algún lado e ingresa a algún lado, ¿sí? O lo que me ingresó, ¿de dónde salió? Esto ya lo habíamos de cierta forma mencionado. Ojo, nunca puede haber un valor que no tengamos la certeza de dónde salió, ¿sí? Esa es digamos, el interés de la partida doble. Tenemos entonces, es el principio que rige el riesgo contable de las operaciones de una empresa, que establece que el valor de los cargos debe ser igual al valor, digamos, de los débitos, es decir, débitos y créditos siempre tendrán que estar iguales, soportados obviamente por toda la información que hablamos ahorita. Entonces, de ahí a que sea importante. Bueno, por eso, y yo creo que esto de cierta forma ya habíamos mencionado algunos, quien recibe debe a quien entrega, es decir, quien recibe es deudor y quien entrega es acreedor. No existe deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Este es el principio de reciprocidad cuando hablamos pues en términos de los principios contables. Todo valor que entra debe ser igual al valor que sale, así sea a través de diferentes cuentas, ¿sí? Es la base del equilibrio de la ecuación patrimonial. ¿Y por qué les digo que puede ser a través de varias cuentas? Porque lo que hemos hablado en algunos momentos, puede que la compra yo la haya hecho en mitad contado y mitad a crédito, ¿cierto? Entonces, ¿qué se va a ver reflejado en ese periodo contable? La mitad que pagué de contado. Y en otro momento, y es decir, ojo, en ese mismo momento se ve reflejado lo que salió de contado y la cuenta por pagar en otro momento determinado, pero tiene que estar representado, ¿sí? Y en proveedores, en efecto, pues lo que me llegó, es decir, en inventarios, lo que me llegó de dicho proveedor, porque el proveedor va a estar es en el pasivo, ¿cierto? Donde le quede debiendo. Entonces, miren, involucra, por ejemplo, las tres cuentas para una sola transacción, pero que cuando yo me voy a equipararlas, entonces entre débitos y créditos me va a dar lo mismo. Adicional, tenemos entonces una cuenta da al tiempo que otra cuenta recibe. Es decir, todo valor que ingresa debe salir de otra cuenta. Esto también pues, es importante. Por eso acá tenemos entonces débitos y créditos, aumento en el activo, disminución en activo, mientras, o es decir, cuando hay aumentos en activo, entonces aumento en pasivo, y en el patrimonio, cuando hay disminución en el activo, disminución en el pasivo y patrimonio. ¿Por qué? Ecuación contable. Recordemos, activo igual pasivo más patrimonio. Entonces tiene que haber esa reciprocidad en términos de la información. ¿Sí? Listo, tenemos entonces la cuenta. No me quedaré mucho acá porque realmente ya lo vimos muy, pues como mayor profundidad la semana pasada. Entonces, representación valorada en unidades monetarias de cada uno de los elementos que componen los estados financieros. Activos, pasivos, patrimonio, Profe, ingresos, y te hago una gastos. preguntita. ¿Y Dime, las cuotas por pagar, por cobrar? sí, pero ¿qué de las cuentas por cobrar? Pues, ¿de dónde vienen? Las cuentas por cobrar es las ventas que yo hice a crédito. Entonces, cuando yo hago una venta, entonces hay dos perspectivas, ¿cierto? Una, que me pagaron de contado, que me ingresa donde inmediatamente me ingresa a caja o a bancos. ¿Sí o no? Puede que la compra entonces la hicieran de contado en el almacén o pagaran a través de tarjeta, entonces ingreso a bancos. Pero hay otra parte que no me va a comprar de contado, sino que me va a comprar a crédito. Entonces, esto es importante, muchachos. Cuando usted identifica realmente hoy en día casi todos los negocios
tienen esa posibilidad de comprar a crédito, entonces ¿a dónde se va, digamos, esa transacción? Esa transacción se tiene que asentar en cuentas por cobrar, ¿cierto? Así se llama la cuenta. Allá están todas las personas que en un momento determinado compraron a crédito. Ojo, y que me van a pagar a través de X tiempo, porque es que miren, esa cuenta por cobrar también tiene una incidencia, y es que yo, a ver, en un mismo periodo contable, o es decir, o al periodo siguiente, no voy a recuperar todo el dinero, por ejemplo, de una sola venta, ¿sí? Es decir, por ejemplo, miren Flamingo, Flamingo es el ejemplo pues como más interesante en términos de esto, porque su valor agregado es como las ventas a crédito, ¿cierto? Entonces, ojo, todas las personas que compran a través de esta alternativa están allá, cuentas por cobrar. Pero resulta que ellos en su base de datos tienen que fulanito, peranito, sutanito, compró por 500.000 pesos, por 1.000.000, por 200.000 pesos, pero que cada uno, o cómo se va a recuperar esa cartera o ese dinero, cada mes, ¿sí? Cada mes, entonces ya ellos por allá, con esa persona, determinaron cómo iba a ser esa recuperación de la plata, ¿cierto? Pero ojo, ¿cuál es la cuenta general? Cuentas por cobrar. Allá es donde se van todos los que me quedan debiendo, ¿sí? Miren, ¿ustedes creen, por ejemplo, de acuerdo a lo que pregunta el compañero, que las cuentas por cobrar en algún momento de la vida van a estar en cero? ¿Qué creen? Profe, Dime. depende si todo lo que de alguna manera, o sea, todo es de contado, pues sí es posible, como dice el compañero. Listo. Pueden haber empresas Interesante. así. Chicos, es posible, pero sinceramente casi imposible. Además, Difícil. porque les voy a decir por qué realmente mmm, un mercado como el nuestro, es decir, donde el poder adquisitivo no es muy alto, entonces muchos negocios son conscientes que tiene que ser a través del crédito que incentiven el consumo de las personas. ¿Sí me hago entender? Otros son más inteligentes todavía, muchachos. Eso no quiere decir que no todos. A ver, es decir, ¿cómo manejan el crédito? Por ejemplo, almacenes como Falabella, El Éxito, ellos cuando se inventaron por allá sus tarjetas, la CRM, la tarjeta Éxito, miren, fueron demasiado inteligentes porque ellos de cierta forma, ellos sí perciben el dinero de contado. ¿A quién le quedamos debiendo? Al banco, pues a la tarjeta. Lo que pasa es que, claro, la Éxito y ellos es de ellos. Entonces ahí entra algo y es que, bueno, usted no le quedó debiendo al Éxito como almacén, sino a la cartera de la tarjeta Éxito. Bueno, que sinceramente resulta siendo peor, porque al menos las tasas de interés de las tarjetas de consumo son mucho más altos. Entonces, por ejemplo, hay cosas que, qué sé yo, si vas a comprar un televisor, un equipo, a veces es preferible comprarlo, por ejemplo, en Flamingo a crédito, donde yo al menos hice desde un periodo cero cómo va a ser el comportamiento que con una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tiene un comportamiento distinto, ¿sí? Entonces, miren ese tipo de almacenes, pues como se le ingeniaron, o sea, realmente es casi el mismo proceso, pero a partir de que de una entidad financiera. Y probablemente a partir de esa entidad perciben más interés que si fuera el crédito o el préstamo con el mismo negocio, es decir, con El Éxito, con Falabella, ¿sí? Entonces, bueno, es pues un poquito complejo. Miren, qué sé yo, cualquier almacén de ropa, de zapatos, a ti te reciben, algunos dan crédito directamente con el negocio, pero otros pueden ir y comprar con su tarjeta de crédito simplemente. Entonces, no va a quedar debiendo al almacén, sino que va a quedar debiendo a la entidad financiera como tal. Entonces hay que entrar a mirar, también es como el manejo que le dé cada persona y la perspectiva de cada negocio. Pero en nuestro entorno es muy difícil encontrar, la verdad, negocios que funcionen, digamos, sin crédito. Sí, es decir, la gran mayoría de negocios hoy en día requieren de crédito.
¿sí? Porque, digamos, bueno, el poder adquisitivo no es tan fuerte el nuestro. Y bueno, y no todos los sectores, también hay sectores pues distintos, hay que entrar a ver eso. Bueno, ya sabemos en términos entonces de las cuentas tienen nombre, código, valor negativo, positivo, tienen un débito y un haber. Esto ya en términos de cuenta T pues ya lo habíamos hablado, entonces no me voy a quedar pues como acá. Vamos con la ecuación contable, también va a ser pues de cierta forma un repaso, yo creo que este ya también lo habíamos asumido. Tenemos entonces donde lo que se tiene es el activo y lo que se debe puede ser pasivo o patrimonio. Hay algo bien interesante en esta frase también. A pesar de que yo les diga por allá en el patrimonio, es lo que ya es de la organización, pero también se lo Sí. debemos a alguien. ¿A quién se lo debemos cuando hablamos de patrimonio? ¿Quién creen? Ojo, cuando hablamos de pasivo, ahora les mencionaba bancos, proveedores, el Estado, sí, otro tipo de acreedores, pero cuando es patrimonio, ¿a quién le debemos los recursos? A ver, ¿qué me dicen por aquí? Profe, te hago una pregunta. A la Las cuentas, empresa. las Hola, cuentas por cobrar, ¿cuándo se vuelven activos o se vuelven activos? ¿cómo así? No, es que siempre son activos corrientes. Es decir, es el dinero líquido que yo puedo tener si cobro, ¿sí? O sea, por eso esa cuenta es tan importante. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno lee indicadores financieros, hay algunos que no les gusta tenerlo en cuenta. No les gusta tener en cuenta ni las cuentas por cobrar ni los inventarios, porque dicen, venga, pues que las cuentas por cobrar no se han cobrado, es decir, cuando se cobren, si es dinero real. ¿Sí me hago entender? Mientras estén en cuentas por cobrar, están por cobrar, no son, el dinero aún no es mío. Ah, profe, Cuando, entonces los activos son como para invertir como bienes, por ejemplo, transportes y todos esos terrenos, y ya los pasivos serían cosas que uno debe a otras empresas o préstamos o créditos. claro, es que los activos es lo que yo tengo para trabajar. Lo que pasa es que en la incidencia que les venía diciendo desde la semana pasada, cuando hablamos de activos corrientes, hablamos de corto plazo. Es decir, las cuentas que por mi deber ser me impliquen dinero, pues para trabajar. Es decir, es casi que el capital de trabajo diario que yo necesito. Entonces, por eso es que las cuentas que generales que encuentro en el activo corriente son caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, ¿cierto? Pero lo que les digo, cuando hablamos de cuentas por cobrar e inventarios, yo con el dinero de las cuentas por cobrar no puedo contar hasta que no las cobre. Y el dinero del inventario, yo no puedo contar con él hasta que no venda el inventario. ¿Sí me hago entender? Mientras que con la cuenta de caja y bancos, realmente es lo que yo sí tengo, es decir, lo que yo tengo líquido para gastar ya. ¿Sí? Entonces también el interés, ahí vamos, de las organizaciones de que el inventario se saque rápido, es decir, cómo incentivar la compra o la disposición de mi producto en el mercado para que sea adquirido, de forma que yo pueda tener ingreso, digamos, corriente de forma más rápida, sí, más rápida posible. Hay algo también en particular, listo, disminuí mi inventario, eso quiere decir que vendí, pero resulta que lo que bien te venía explicando ahorita, que el 30% lo vendí de contado y el 70% a crédito, entonces, ay, eso es bueno, pero como que no tanto. Sin embargo, hay que decir algo y es que si ese fue crédito, pero el crédito se percibe, es decir, tú recuperas cartera cada 30 días, la vas recuperando, maravilloso, no hay problema. Pero ahí hay algo y es que no toda la cartera suele recuperarse ni de forma tan corta ni de forma tan fácil. Es decir, hay una cartera que se vuelve de difícil cobro y son personas que les pasó algo, se quedaron sin trabajo y no pueden pagar. ¿Sí? Entonces es ahí el meollo del asunto. Pues si es una persona, dos personas, pues
es decir, algo se hará y a veces también por eso esas convenciones en términos de los pagos. Pero cuando entonces de todas las cuentas por cobrar que tengo, supongamos que sean 50 millones de pesos. De los 50 millones de pesos, 25 millones, es decir, la mitad son de difícil cobro. Ay, muchachos, eso ya tiene otra incidencia, ¿sí? Y resulta que qué sé yo, los costos fijos que yo tengo, o ni siquiera los costos, supongamos los gastos, es decir, qué sé yo, el arriendo. Y resulta que el arriendo de mi fábrica cuesta 20 millones. O sea que, es decir, esa de difícil cobro, por Dios, al menos me está involucrando un mes de arriendo, ¿sí? Entonces ahí es donde pues también está lo complejo de cuando son ventas a crédito y no sea dinero fácil de recuperar. Por eso muchas empresas lo amarran es más bien a tarjetas de crédito y que la gente le debas al banco y ellos sí perciben su dinero líquido, ¿sí? Ya la otra parte que tú dices, activos no corrientes, esas sí son las inversiones que se hacen dentro de la organización, ya sean en máquinas, en equipos, en infraestructura, en vehículos, pero ojo, ¿de dónde sale el dinero para comprar esos activos no corrientes? Entonces salen, pues primero, bueno, de las ventas que yo hago, pero ojo, pues generalmente la rentabilidad que me cae al final no es que generalmente me queden miles de millones de pesos para estar haciendo inversión. Generalmente no. Si es a partir de los ingresos, me tocaría esperar un tiempo determinado a tener una provisión, una reserva interesante para hacer una inversión. ¿Sí? Entonces, de allí es una parte de las inversiones que se hacen, pero otras salen de los pasivos, es decir, de los bancos, que por eso yo presto para poder comprar maquinarias, equipos de infraestructura, o de los socios. Por eso acá les venía diciendo que de dónde sale entonces si yo quiero, de dónde yo quiero invertir, o es decir, o a quién, ya me acordé de la pregunta que les hice. Si es patrimonio, ¿a quién le estaba debiendo? Entonces a los dueños de la empresa. Ojo, decir, a la empresa es de cierta forma muy subjetivo. ¿Quiénes son la empresa? La empresa son los dueños. Listo. Entonces ellos generalmente aportan recursos para hacer esas inversiones que el compañero nos estaba preguntando ahorita. Entonces comprar maquinaria, equipos, infraestructura, vehículos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Generalmente salen de esos dos, o de pasivos o del patrimonio, ya bien sea porque el patrimonio tenía unas reservas de otros periodos, pero igual esas reservas de quiénes eran, de los socios, volvemos a lo mismo. Si ellos aportan ese dinero para hacer inversión, ¿a quién se le debe pagar la rentabilidad por esos activos? A ellos, ¿sí? Miren, desde lo financiero, a esto se le llama costo del capital. Mi capital es todo lo que está aquí, todo en activo, ¿cierto? Ya les hice la relevancia en términos de corto plazo y de largo plazo. Pero cuando hablamos en términos de largo plazo, entonces sale de aquí o de acá los recursos para esa compra, ¿cierto? Para esos recursos. Pero resulta, muchachos, que tanto este como este me cuestan. O sea, bueno, obviamente si hablamos de bancos, proveedores, pues eso no es gratis. O sea, yo estoy pagando por algo y si voy a comprar a crédito, pago un interés. Y si es de un banco, pues obvio, ¿cierto? Tengo que pagar un interés por ese dinero que me están aportando. Pero si es de patrimonio, pues venga, estos señores tampoco me van a aportar dinero gratis. ¿Sí? Es decir, ellos también tienen un interés puntual dentro de la organización para percibir en un periodo determinado. Entonces es importante, en términos de ese costo de capital, pues bueno, por allá se hacen unas fórmulas pues interesantes para ponderar el costo de ambos y poder identificar pues de cierta forma en algunos momentos dónde será mejor adquirir los recursos, si en efecto pedírselo a los socios o mejor así nos salga a veces hasta un poquito más costoso, aunque no, generalmente desde la experiencia siempre el costo del patrimonio es más alto, siempre va a ser más alto que el del pasivo, pero en el pasivo al menos no hay ese compromiso, pues primero pues
digamos, de apropiación en términos de la organización, mientras que en los socios sí. Es decir, entonces se aportan más, ya quieren tener más, ¿cómo es de la palabra? Más proporción de la organización. Entonces, bueno, yo soy el socio tal y tengo el derecho al 30% de la empresa, pero resulta que van a hacer un proceso de inversión de X cosa y yo voy a aportar tanto. Entonces, venga, no, pero yo ya no quiero tener el 30%, sino el 50%, ¿sí? De acuerdo al recurso que voy a aportar. Entonces, bueno, ya eso sí, pues es como en cuestión de negociación cómo se hace, pero generalmente el patrimonio suele costarme mucho más que el pasivo, ¿sí? Pero bueno, también tiene su razón de ser. ¿Qué pasa cuando a la empresa le va mal? A los dueños les va mal y son ellos los que se tienen que castigar pues cuando las cosas no están bien y entonces son ellos los que van a dejar de percibir dinero en ese momento determinado. ¿Qué pasa con el banco? ¿Será que el banco me dice que tranquilo, que no, que él me espera? Eso nunca va a pasar. El banco sí me va a hacer pues otras, me va a definir otras opciones de pago y demás, pero no se va a dar la pela como se lo va a dar el socio, ¿cierto? El socio o el dueño. Entonces, nada, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más tenemos? En términos de ecuación contable, son grandes... Profe, Dime. profe, lo que yo no entiendo, ¿qué es el patrimonio? ¿El patrimonio de dónde viene o eso? El patrimonio es lo que te estoy diciendo, de dónde vienen los recursos. Entonces hay recursos que no salen ni de proveedores, ni de bancos, ni de otras entidades, sino que salen de los dueños de la organización. Entonces son los dueños de la empresa los que ponen X recursos. Por eso es que cuando hablamos de ecuación contable, activos igual a pasivos más patrimonio, quiere decir que lo que yo no tenga en deuda es porque ¿quiénes son los dueños? El patrimonio, entonces de ahí es donde sale el patrimonio, es decir, lo que no está endeudado son ellos los dueños de esos recursos, ya sea que su representación sea en dinero líquido, en máquinas, en activos, en infraestructura, en lo que sea reflejado del activo. ¿Sí me hago entender? Miren, siempre que uno quiera determinar de dónde viene esto, ecuación contable, qué hay en los activos, qué hay en los pasivos y qué hay en el patrimonio. Entonces, lo que pasa es que en el pasivo son varios los que, digamos, las figuras que participan. Ahorita hablábamos, proveedores, bancos, el Estado y hasta los clientes internos, porque es que a los empleados le tienen que pagar todos los periodos, ellos van en pasivo corriente. Mientras que cuando hablamos de patrimonio, bueno, a pesar de que se puedan ser varios los socios o los dueños de la empresa, digamos su representación en la misma, no como en los pasivos, que unos dan para funcionar en el corto plazo, como son los empleados o como son los proveedores pues, de insumos, por ejemplo, ¿sí? Mientras que los bancos generalmente aportan para los dos o aportan para el funcionamiento en términos de corto plazo, aunque ojalá, y ese fuera en lo posible, aportaran eso solo para el largo, es decir, para inversión de activos. Mientras que en patrimonio, así sean varias las personas que estén en el patrimonio, es decir, sean socias, su representación es la misma, es decir, son dueños de la empresa en mayor o menor proporción. Sin embargo, la otra semana que vemos los estados financieros y digamos la composición en términos de las cuentas, yo creo que ya vas a tener más claridad qué involucra, pero ahorita les decía, ¿qué cuentas involucra? Reservas, utilidades acumuladas, utilidad del ejercicio. ¿Por qué van en patrimonio? Porque es lo que resultó del periodo y es lo que ya se tenía en la organización. ¿Y a quién va ese dinero? A los dueños. Mejor dicho, háganse de cuenta que el patrimonio es ellos, son los dueños de la organización y por eso es que ese tipo de cuentas están bien allí. Por acá nos dice Wilson, también el patrimonio social, claro, lo que pasa es que en ese patrimonio están todos, es decir, a quién atribuye la empresa. Hay que entrar a mirar que también la composición de la organización, como